Sean muy bienvenidos, amigos, a Relatos de la Noche Largo. La penumbra se ha apoderado de todo, y con ella surgen esos relatos que la claridad del sol jamás se atrevería a revelar. Esta noche hemos reunido para ustedes una selección de historias inquietantes, perturbadoras y escalofriantes, narraciones que quizás se queden grabadas en su mente mucho después de que este video haya concluido. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen las luces, colóquense los audífonos si pueden y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con atención plena, aunque tengan presente que estas no dejan de ser historias de terror. Que estos sucesos hayan tenido lugar alguna vez no implica que vayan a replicarse en sus vidas. Después de todo, sería una locura imaginar que el simple acto de escuchar relatos en plena madrugada pudiera despertar aquello que nunca debería haber sido invocado. O tal vez sí. Ahora respiren profundamente, apaguen la última luz que aún mantengan encendida y dejen que la oscuridad los guíe. Bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo, el espacio donde cada historia descorre el velo hacia secretos que tal vez la humanidad nunca debió conocer. Y ahora, que comience el primer relato. Lo que voy a contarte es una de las historias que más me ha marcado de todas las que recibo en el canal, porque tiene tantos detalles que me mantuvo atrapado, devorando cada palabra como un niño, sin poder soltar el relato. Eso sí, espero con toda mi alma que esto que voy a decirte sea mentira, que nadie lo haya vivido realmente, porque si a alguien le ocurrió esto, es de las cosas más aterradoras que nos han compartido aquí. Gonzalo me cuenta que esto sucedió cuando él apenas tenía 16 años, y todo tenía relación con las cosas en las que andaba metido en aquel entonces. Gonzalo tenía un grupo de amigos que iban en serio, no perdían el tiempo, querían adentrarse profundamente en lo paranormal, deseaban estar inmersos en todas estas cuestiones, desde el misticismo esotérico hasta el contacto con seres de otras dimensiones. A él le atraía el misterio de otras realidades, la posibilidad de obtener un poder o establecer un vínculo con una entidad poderosa. Era algo que le fascinaba, y como te digo, no andaban con juegos. Gonzalo me cuenta que, en esa época, su habitación estaba tapizada de pósters que hablaban sobre la resurrección, demonios, brujería y grupos musicales que utilizaban simbología escandalosa, cuyas letras además hablaban abiertamente de pactos y fuerzas oscuras. Todo en su mundo giraba en torno a eso. Tenía una estantería llena de cráneos, algunos que parecían humanos, objetos conseguidos en mercados de pulgas, además de figuras de demonios, monstruos y animales. Quería que todo su entorno pareciera un escenario ritual, un espacio consagrado a las invocaciones. Él cuidaba mucho el aspecto visual. Es una persona muy inclinada hacia lo artístico, así que le apasionaba todo ese estilo. Le encantaban los retratos, pinturas, fotografías, piezas hechas a mano y de todo un poco. El resto de sus amigos, digamos que estaban en otro nivel. Ellos sí, se enfocaban más en la práctica. Él se encargaba de la estética y le fascinaba, ¿sabes? Todo lo gótico, lo más macabro y cargado de ritualismo. Ya sabes cómo son los amigos, ¿verdad? Para ellos lo único que importaba era la acción. Les daba igual lo que pudiera pasar. Solo querían llevarlo a cabo. Todo esto puso a Gonzalo contra la pared en una encrucijada difícil. Sus amigos estaban decididos a usar su casa para jugar con la ouija, con la idea fija de que, si lograban contactar con algo, aprovecharían para hacer un pacto. Resulta que entre ellos había uno que presumía de conocer el método exacto para que el pacto fuera real y garantizar que sí o sí iban a traer a algo. Así que, básicamente, estaban decididos a hacerlo pasar a lo que pasara. ¿Por qué eligieron la casa de Gonzalo? Pues por un motivo muy concreto. Su cuarto estaba en el sótano, un espacio bastante amplio donde nadie podía escucharlos ni espiarlos. Era el escondite perfecto para encerrarse durante horas sin que absolutamente nadie los molestara. Sus padres realmente no estaban al tanto de lo que pasaba, pero años después le confesaron a Gonzalo que estaban profundamente impactados por el cambio tan radical que había dado su hijo, volcándose en ese tipo de gustos tan oscuros.
Ellos se consideraban gente neutra en temas espirituales, personas normales, centradas en sus negocios y su trabajo. Nada que ver con la música pesada o ese tipo de parafernalia. Por eso le chocaba tanto que él se hubiera metido en eso. Para ser honestos, a ellos ni siquiera les gustaba el terror ni el cine. Y resulta que Gonzalo tenía de todo: películas, música, todo el catálogo. Gonzalo estaba en un dilema: ¿sí o no? Él sabía perfectamente que jugar con la ouija podía abrir portales. No era un cuento que le hubiera contado alguna señora mayor, se lo estaban diciendo sus propios amigos, quienes se las daban de expertos. Le advirtieron que debía decidirse, porque si lograban el contacto y cerraban el pacto, su casa jamás volvería a ser la misma. Ese fue uno de los primeros arrepentimientos de Gonzalo. Aceptó poner su casa sin importarle nada a sus padres ni su hermana. Eso pasó a segundo plano. Sus 3 amigos llegaron una tarde, dispuestos a quedarse desde el atardecer hasta las 5 de la mañana. Tenían que prepararlo todo para que el ritual ocurriera cerca de las 3 de la madrugada, la hora señalada. A las 3:33 debían haber terminado el contacto con la entidad para completar el ritual. Mientras preparaban todo, Gonzalo notó algo raro. El amigo que supuestamente sabía cómo hacer el contacto no soltaba su mochila. La traía pegada al pecho, protegiéndola con los brazos, sin dejar que nadie se acercara. Él daba las órdenes: dónde poner cada cosa, qué palabras escribir, con qué materiales y en qué posición exacta. Llevaba muchísimas cosas. Mientras los otros 2 seguían sus instrucciones, Gonzalo hacía de vigía cerca de la puerta, listo para reaccionar si sus padres aparecían, ya fuera bloqueando el paso o apagando las luces para que no vieran lo que ocurría adentro. Si lo que ya tenía en su cuarto era escandaloso, lo que estaban haciendo ahí iba a ser imposible de justificar ante sus padres. No entraré en los detalles del ritual, no es el punto de la historia, pero prepárate para escuchar lo que sucedió después, algo que nunca. Ya estaban metidos de lleno en el ritual. Tenían que empezar antes de que la medianoche marcara el paso. Entonces, él se fija en uno de sus amigos, el que juraba tener la fórmula secreta para invocar aquello, y nota algo raro. Cargaba una mochila a la que no dejaba que nadie se le acercara ni un milímetro. Se la colgaba por delante y la abrazaba todo el tiempo, protegiéndola como si fuera lo más valioso del mundo. El tipo les daba órdenes a diestra y siniestra, dictando qué debían hacer y cómo acomodar cada objeto, qué palabras grabar, qué materiales usar y exactamente en qué rincón poner cada cosa. Tenía un montón de artículos extraños. Mientras los otros 2 seguían sus instrucciones al pie de la letra, Gonzalo se mantenía en guardia, pegado a la puerta, listo para actuar si escuchaba los pasos de sus padres. Su plan era salir disparado en cuanto los oyera para interceptarlos, o apagar las luces de golpe y ocultar cualquier rastro de lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Y es que, si lo que ya tenían montado era una locura, intentar dar explicaciones a sus viejos sobre esto hubiera sido una pesadilla absoluta. No te voy a aburrir con los detalles del ritual, porque no es el punto de esta historia, pero presta mucha atención a lo que pasó después, porque esto es algo de lo que nunca se habla. Había escuchado esta historia, y de verdad que suena de locos. Resulta que los papás no iban a llegar a casa ese día. Tenían una cita o algo así en otro lugar, así que el camino quedó completamente despejado para ellos. Cuando el primer vehículo llega a la casa de Gonzalo, ya pasan de las 12 de la madrugada y sus padres van directo a su recámara. Ni siquiera se acercan al área donde está la puerta del cuarto de Gonzalo. Todo parecía salirles a la perfección. Con todo listo, dieron inicio al ritual. En cuanto comenzaron el procedimiento y empezaron a jugar con la aguja, esta se movió después de unos 5 o 10 minutitos. Todos los presentes empezaron a mirarse y confirmaron que nadie la estaba moviendo a propósito. Entonces comenzaron a comunicarse con la entidad, que se presentó de inmediato. Le preguntaron directamente si era un demonio, porque su intención era contactar con uno para hacer un pacto, y sin rodeos, la entidad respondió que sí, que efectivamente se trataba de un demonio. Fue justo en ese instante cuando se desató una serie de eventos completamente de locura. El chico que cargaba la mochila al frente ya la había dejado a un lado para arrancar con el proceso de la aguja. Sacó un libro que traía dentro y comentó que aquel ejemplar contenía unas ilustraciones especiales. Eran impresiones mágicas muy potentes, dibujos que ocultaban un significado mucho más profundo de lo que estaba escrito. Decía que solo las personas con un don especial podían entenderlas y ver lo que realmente encerraban. Había otros 2 chicos de los que no te he hablado, porque aunque también se meten en estas cosas,
En ese momento eran secundarios. Estaban a las órdenes del chico que dirigía el ritual, pero uno de ellos empezó a comportarse de forma muy extraña. Cuando el líder sacó el libro, lo abrió y puso la mano sobre uno de los dibujos para señalarlo, el otro chico rompió el círculo. Caminó hacia él, le arrebató el libro de las manos y se quedó clavado viendo la imagen. Aquí necesito hacer una pausa drástica, porque es necesario que conozcas otra historia que un tal Esteban estuvo contando durante 15 años, desde que tenía 15 hasta los 30. Una historia que está estrechamente ligada a esto. Esteban cuenta que durante toda su infancia creció en un ambiente extremadamente cristiano, un cristianismo acérrimo, exagerado, lleno de reglas estrictas. Todo giraba en torno a Dios y si no seguías sus mandatos te esperaba el infierno. No sé exactamente qué denominación seguían, pero era una familia de pensamiento muy cerrado y con la que no se podía dialogar. Por eso, cuando Esteban cumplió unos 14 años, decidió que odiaba por completo esas creencias. Quería hacer todo lo contrario, llevarles la contraria. Resulta que la mamá de Esteban fue criada por su abuela, lo que implicaba que sus métodos y formas de actuar eran bastante arcaicos. Había mucha violencia, pocas palabras y cero interés por escuchar a los demás. Él veía cómo su madre le hablaba constantemente de Dios, pero al mismo tiempo lo trataba a punta de golpes. Cuando él decidió alejarse del cristianismo, lo hizo con un sentimiento muy fuerte de rebeldía y un odio, la verdad, demasiado profundo. Esteban cuenta que toda su infancia estuvo marcada por un ambiente profundamente religioso, un cristianismo radical, cerrado, lleno de reglas asfixiantes. Todo giraba en torno a Dios. Si te salías de la raya, el castigo era el infierno eterno. No estoy seguro de a qué iglesia pertenecían, pero era una familia de mente súper cerrada, con la que era imposible razonar o discutir cualquier cosa. Eso provocó que, cuando Esteban cumplió unos 14 años, decidiera que odiaba todas esas creencias y buscara hacer todo lo contrario solo por llevarles la contraria. Hay que entender el contexto. La mamá de Esteban fue criada por su abuela, no por su propia madre. Así que heredó métodos de crianza arcaicos. Era un entorno violento, de pocas palabras donde nunca se escuchaba lo que el otro tenía que decir. Él veía a su madre hablar de Dios todo el día, pero luego lo trataba a punta de golpes. Cuando él rompe con el cristianismo, el motor principal es un deseo rebelde de contradecir todo y un odio profundo, un rencor inmenso que le quemaba por dentro. La última vez que lo vio, está seguro de que fue en un momento crucial de su vida, pero los recuerdos están borrosos. Han pasado muchos años desde entonces. Siente una rabia que le quema, se siente menospreciado y ve a toda esa gente como un montón de hipócritas. Y créeme, esto va a marcar un punto de quiebra en su vida, porque en los siguientes 18 meses se mete de lleno, sin pensarlo dos veces, en asuntos de brujería, pero de la pesada. No se detiene ni un segundo a reflexionar si esto traerá consecuencias, si le va a beneficiar o no. Es más, ¿por qué está tan obsesionado precisamente con eso? Lo que pasa es que trae dos motores muy potentes que lo están moviendo en piloto automático. El odio y el rencor que le dejaron todos esos problemas familiares y, por otro lado, esa terquedad de ir en contra de todo lo establecido. A partir de ahí, ya no toma decisiones propias. Es una situación sumamente peligrosa. Existe algo que llaman influencia maléfica. Es cuando eliges un camino que, poco a poco, se va hundiendo en la oscuridad. Allí, al borde del sendero, hay voces que te susurran al oído, indicándote por qué grietas desviarte. Quieren que te adentres en las partes más tenebrosas de ese bosque, que te pierdas, que no quede rastro de quién eras. Si no estás conectado contigo mismo, si no conoces bien tu propia mente, tu persona, y no sabes distinguir cuál es tu propia voz y cuál es la ajena, terminarás devorado por la oscuridad. Este joven cuenta que, en una ocasión, se reunió con unos amigos a jugar con la Ouija, y justo mientras estaban en eso, alguien sacó un libro que le llamó poderosamente la atención. Tenía la ilustración de una mansión, una casona que él sentía que conocía, como si fuera un lugar real que existía en el mundo físico. Ese dibujo no era fantasía, era el retrato de un sitio real, y él supo en ese instante que su destino era encontrarla. Se adueñó del libro. Al verlo, quedó marcado. Se grabó cada detalle, cada sombra, cada ángulo. Devolvió el libro a su dueño y retomó la sesión de Ouija, aunque para entonces el juego ya le parecía una simple tontería.
A partir de ese momento, su misión estaba clara. Debía localizar esa mansión, ese lugar, porque sentía que algo allí lo estaba llamando desesperadamente. Pasaron 2 o 3 años donde el centro de todas sus conversaciones era preguntarles a todos si conocían una casa con características muy específicas, una construcción con ventanas gigantescas en el segundo piso que, al verlas de lejos, parecían 2 ojos enormes, pero unos ojos que parpadeaban porque dentro había alguien, y aunque hoy en día ya tenemos electricidad, él sabía que allí solo usaban velas. A veces se alcanzaba a ver una silueta disminuida detrás de los cristales. La planta baja era extraña, como si hubiera perdido la puerta principal. Parecía una boca abierta, oscura, una de esas entradas con un arco superior, muy alto, y una puerta de madera vieja que, si te atrevías a entrar, encontrabas tirada en el suelo del interior. El primer piso parecía abandonado a su suerte, pero el segundo no. El segundo piso estaba habitado, y en el patio trasero, él presentía que algo lo estaba aguardando. Preguntó por todas partes, buscó sin descanso, hasta que, al cumplir 20 años, mientras caminaba a pocos kilómetros de su casa para ir a ver a unos amigos, atravesando un barrio, de pronto sintió que algo empezaba a llamarlo por su nombre. No era un sonido en sus oídos, sino una voz directa en su mente y en su corazón. Sintió la necesidad imperiosa de responder a ese llamado. Fue así como empezó a adentrarse por un sendero, internándose en lo desconocido. Caminaba por unos callejones extraños, recorriendo casas que no conocía de nada. De repente, algo hizo que volteara hacia la izquierda. Justo ahí había un complejo de departamentos con acceso directo desde la calle. Era un edificio grande, lleno de habitaciones. Al entrar, se topó con un patio central, y al fondo, ahí estaba, la casa exacta que había visto en aquel cuadro. La casa que él sabía que era real. En la parte baja, un umbral sin puerta, con un arco enorme que parecía una boca abierta. Arriba, 2 rectángulos grandes, como si fueran ojos alargados. De pronto, vio a alguien con una velita caminando. Esa persona se detuvo frente a una ventana para mirarlo directamente a él. En ese instante supo que estaba en el lugar indicado, justo donde el destino quería que estuviera. Entró corriendo a la casa y, a los pocos pasos, encontró la puerta tirada en el suelo. Era una puerta sumamente antigua, más parecida a algo medieval que a una construcción moderna. Él siguió corriendo. A la izquierda vio unas escaleras que subían al segundo piso, pero una voz interna le dijo que ese no era el camino. Giró a la derecha y llegó a un segundo jardín. Al verlo, se quedó helado. Frente a él, en un patio abierto, había un enorme muro de cristal. Del otro lado estaba una niña de cabello cano, vestida de blanco. Se veía hermosa, realmente hermosa. Probablemente era albina, pues su piel era blanquísima y su pelo lucía totalmente decolorado. Él se acercó poco a poco, con la intención de preguntarle quién era y por qué lo había llamado. Cuando estaba a escasos 2 metros, la niña volteó a verlo. El contorno de sus ojos se tornó de un rojo intenso, como si tuviera una infección terrible. En un segundo, toda la piel de la niña comenzó a envejecer drásticamente. Se dio cuenta de que aquello solo quería imitar la forma de una niña, pero no era nada humano. Sus manos tenían huesos largos y dedos afilados. Sus piernas empezaron a estirarse, ganando una altura antinatural. Aquel rostro ya no invitaba a acercarse, sino que se volvió una amenaza pura. Se transformó en una pesadilla que se le quedó grabada para siempre en la mente. Salió corriendo de ahí y desde aquel día supo que esa casa lo estaba llamando. Pasaron muchos años cargando con ese recuerdo, hasta que un día, entre los 30 y los 33 años de edad, más o menos por el año 2023, se encontró con un amigo al que no veía desde hacía siglos. Estaba seguro de que se conocieron en algún momento importante de su vida, pero no lograba ubicarlo. Había pasado tanto tiempo que apenas lo reconocía. Fue entonces cuando el tipo le soltó: «Jamás volviste a ser el mismo desde lo de la Ouija». De repente recordó, su nombre era Gonzalo, y Gonzalo había estado ahí, jugando a la Ouija con él. Él estuvo ahí el día que vio aquel libro. Entonces le dijo: «Gonzalo, Gonzalo, ya me acordé. Discúlpame, hace mucho que no te veía. Pero, ¿te acuerdas de esa noche, cuando estábamos con el libro?» Gonzalo reaccionó de una forma extraña. Bajó la mirada al suelo, tratando de esquivarlo, claramente sin ganas de seguir con el tema. Él insistió: «El libro,
¿Te acuerdas? El libro que tenía el dibujo de esa casa, la que se veía tan hermosa. Y entonces, Gonzalo no dijo nada hasta que el otro le suelta. Nunca volviste a ser el mismo después de aquella noche. Ahí lo reconoce. Se llama Gonzalo, el mismo que estuvo con él haciendo el ritual. Entonces le dice: Gonzalo, ya me acordé, perdóname, hace tanto que no te veía. ¿Te acuerdas de esa noche, cuando estábamos con el libro? La reacción de Gonzalo es muy rara. Baja la mirada, evita el contacto visual. Se nota que no quiere ni tocar el tema. Él insiste: ¿el libro? ¿Te acuerdas del libro? El que tenía el dibujo de aquella casa tan preciosa. Y resulta que, tiempo después, Gonzalo tuvo que ser internado en un hospital por un periodo muy largo. Y estando ahí, no paraba de delirar sobre esa misma casa. Toda esa vivencia se le quedó marcada. Incluso años más tarde, mientras caminaba por un parque, le dio un ataque de pánico brutal. Mas le responde: sí, me acuerdo. Pero mejor hablemos de otra cosa. ¿Cómo has estado estos últimos años? ¿Te ha ido bien? La verdad es que te veo muy bien, ahora mismo. Y él responde tajante: claro que estoy bien. Ese día me cambió la vida por completo. Yo sabía que esa casa me estaba esperando. Entonces Gonzalo lo toma de las muñecas y le suplica: Esteban, por favor, cambia de tema. Necesito que hablemos de otra cosa, ¿eh? No quiero volver a tocar ese asunto. Pero él insiste: Gonzalo, es que tengo que decirte que al fin encontré la casa. Gonzalo simplemente le suelta las manos, alterado, y le dice: por favor, busca ayuda otra vez. Necesitamos volver muchos años atrás. Todo empezó cuando un grupo de jóvenes se reunió en un sótano. Querían jugar, intentaron contactar con algo, y entonces uno de ellos sacó un libro y lo abrió. Otro, de nombre Esteban, empezó a comportarse de forma extraña, como si fuera un autómata. Se acercó, le arrebató el libro y lo empujó. La otra persona casi sale volando, porque lo hizo con una fuerza descomunal. En el momento en que sus dedos tocaron una página que estaba totalmente en blanco, empezó a hablar en una lengua que nadie conocía. Todos creían que era una broma, que estaba montando un show. Gonzalo, tratando de calmarlo, le dijo: Esteban, tranquilo, amigo, no te tomes esto tan a pecho. Esteban giró la cabeza, lo miró fijamente y comenzó a hablarle en ese idioma extraño. Pero, por increíble que parezca, Gonzalo entendió cada palabra. Fue como si algo se le hubiera metido en la mente y le estuviera traduciendo al instante lo que Esteban decía. Aquello le susurraba: yo a ti te conozco y sé lo que estás buscando. Tú buscas cosas que se vean aterradoras, cosas bonitas que parezcan oscuras, pero que al mismo tiempo se vean estéticas. Pero el infierno no es así. El infierno no entiende de tu estética. El infierno es mucho peor, y yo me voy a encargar de que lo conozcas. Más o menos eso fue lo que escuchó. Gonzalo quedó paralizado, desarmado. No era lo que Esteban decía, era una voz totalmente ajena a su vida. Nunca la había escuchado antes. Le hablaba prácticamente desde el interior de su mente, o quizá de su alma, mientras su amigo seguía soltando palabras en ese idioma incomprensible. Gonzalo lograba entenderlo todo, pero no porque Esteban hablara, sino porque una voz le dictaba directamente en la cabeza. Estaba impactado, no sabía qué hacer. Entonces, el muchacho que había traído el libro se acercó por detrás a Esteban. Intentó quitárselo, pero al estirar la mano se quedó congelado. Soltó el libro, caminó hacia atrás, bajó la mirada y dijo con temor: disculpe, señor. Esteban tomó el libro, lo cerró y simplemente salió de la casa. Durante 15 años nadie volvió a saber de él. Llegaban noticias aisladas, rumores de que lo habían visto vagando en ciertos lugares. Pasó meses lejos de su familia. Gonzalo tuvo que contarle todo a la familia de su amigo, porque a los 2 días llegaron los padres de Esteban desesperados preguntando qué había pasado. Él relató los hechos, y a partir de ahí comenzó una búsqueda incansable. Se involucró a la policía, llegaron abogados, se inició todo un proceso legal, porque creían que le habían hecho daño a su hijo, pero no fue así. Él se había ido por voluntad propia.
Quién sabe cuánto tiempo después regresó a casa. Pasó una temporada muy larga internado en un hospital psiquiátrico, y lo único que hacía era hablar continuamente sobre aquella casa. Todo ese tiempo, encerrado en un... De repente, se quedó ahí tirado frente a un árbol, sollozando sin consuelo, mientras gente que pasaba lo veía y trataba de ayudarlo, aunque no tiene caso juzgar lo que él sentía. En el psiquiátrico, cuentan que no dejaba de hablar de una casa. Le preguntaba a todo el mundo si alguna vez habían visto una propiedad con esas características tan extrañas. Y de repente, un día, mientras estaba en el patio del hospital, empezó a gritar sin control. Al terminar, algo en él cambió. Volvió a ser el Esteban de hacía muchos años atrás. Ya no estaba en sus 5 sentidos, solo repetía una y otra vez que ya había visitado esa casa. Decía que el lugar estaba maldito y que ya no quería estar ahí ni un segundo más. Poco tiempo después, Jonás se lo encontró caminando por la calle, como si nada hubiera pasado. Él sabía perfectamente que Esteban acababa de salir de aquel centro de salud mental, y en cuanto lo vio, lo primero que salió de su boca fue el tema de esa casa. Aquella casa que ni siquiera aparecía en las páginas de ese libro. Un tomo sin nombre, sin título. Un libro que parecía estar esperando a que alguien con una cualidad especial lo tocara, esperando a que su verdadero dueño finalmente tomara posesión de él. Si te dan miedo los espejos, prepárate, porque esta historia te va a helar la sangre. A Beatriz le pasaron cosas que a cualquiera de nosotros nos habrían dejado marcados de por vida. Ella vivía tranquilamente con su esposo, su pequeña hija y su hermano, en la misma casa. Su hermano siempre ha sido un tipazo, pero los últimos 5 meses han sido un infierno absoluto para él. Tenía su propio negocio, su casa, todo iba viento en popa, hasta que se separó de su mujer después de 5 años juntos. Hubo problemas irreconciliables. La separación se convirtió en una batalla campal. Se pelearon por todo, por la casa, por el negocio y por ver cuánto dinero le correspondía a ella. Fue una guerra sucia que lo terminó llevando al límite, provocándole un colapso nervioso terrible. Para colmo, por cuestiones legales, le congelaron las cuentas bancarias. Se quedó sin un centavo, sin poder pagar ni siquiera el tratamiento médico para salir de ese pozo emocional. Ahí fue cuando intervino Beatriz. Como la gran hermana que es, se acercó a él y le dijo con mucha dulzura: «Manito, no te preocupes. Sé que esto es durísimo y jamás hubiera querido que pasaras por algo así, pero tú eres fuerte, mucho más fuerte que esto. Vas a salir de esta. Ven a vivir a la casa con mi niña y mi esposo. Ya sabes que te quieren un montón. Vente para acá con nosotros». Y así fue como, tras unos 4 o 5 meses, empezaron a adaptarse como una nueva familia. Él estaba tan agradecido por el apoyo de su hermana que se esforzaba al máximo por no ser una carga. Intentaba hacer todo bien. Se salía a correr para soltar toda la energía negativa y el estrés que cargaba encima. Aún así, le seguían dando ataques de pánico en público. Una vez, estando en un parque, se desplomó frente a un árbol, llorando desconsoladamente. Algunos extraños se acercaron a intentar ayudarlo, pero él, en lugar de sentirse apoyado, se sentía profundamente humillado. Él, que siempre había sido un tipo echado para adelante, un hombre que se comía el mundo y adoraba los retos, verlo ahí, llorando como un niño, deshecho por dentro, era algo que no podía aceptar. Fue entonces cuando un desconocido se le acercó y le soltó: «Tranquilo, ¿por qué no pruebas a hacer cosas nuevas?». Él, confundido, le respondió: «Es que solo intento llevar una vida normal». Y el tipo le contestó: «No te preocupes, no tienes que darme explicaciones. No nos conocemos, solo te acabo de ver, pero quiero que sepas». Estaba en el parque cuando, de la nada, le dio un ataque de pánico y se quedó ahí, paralizado, frente a un árbol mientras lloraba desconsoladamente. Entonces, unos desconocidos se acercaron para ver si podían ayudarle. Y ojo, no estoy diciendo que lo que él sintiera estuviera bien o mal, simplemente sucedió, pero se siente completamente humillado por todo esto. Él, que siempre fue un tipo tan fuerte, echado para adelante, y que vivía buscando retos, ahora mismo está hecho pedazos, llorando como un niño pequeño. Es en ese preciso instante cuando un desconocido se le acerca y le dice: «Tranquilo, ¿por qué no pruebas a hacer cosas distintas?». Él, dándole vueltas al asunto, le responde: «Es que solo intento llevar una vida normal». Y el otro le contesta: «No te preocupes, no me debes explicaciones. Ni siquiera nos conocemos, te acabo de ver.
Solo quería enseñarte que no deberías pedir permiso para todo. Hay cosas que importan y otras que estés bien. Quiero que te vuelvas a casa, porque la verdad es que estabas muy mal. Me dijo, ¿por qué no buscas algo que hacer? Mira, a mí me encanta recorrer bazares. Voy seguido porque me gusta ver objetos antiguos y me pongo a imaginar sus historias. Un ropero viejo, un espejo, tal vez un juguete. ¿Quién habrá jugado con él? ¿Qué edad tendrá ahora? ¿Dónde habrá quedado su vida? Eso me ayuda muchísimo a no darle vueltas a mis propios problemas, porque desde que enviudé hace 2 años, sentí que mi mundo se desmoronaba. Amaba demasiado a mi esposo, pero ¿por qué no intentas eso? Busca un hobby, algo que te permita salirte de ti mismo por un instante, dejar de estar tan centrado en tu propio dolor. Y sus palabras fueron como magia. Él la escuchó y conectó de tal manera con esta mujer que, como te decía, es un tipo excelente. Le dio las gracias, volvió a casa de su hermana y a partir de ese momento retomó el ritmo con el doble de ganas. Se puso las pilas. Va a trabajar sin falta, no importa si no se siente bien. Llega a casa con una sonrisa, esforzándose por estar lo mejor posible. A veces llega tarde, cuando todos ya están durmiendo, porque el día fue un infierno y su hermana, que lo sabe, no se atreve a cuestionarlo ni le reclama por llegar a deshoras. Ella comprende que el proceso de su hermano es sumamente complicado, pero cuando llega temprano es un sol de persona. Siempre intenta traer algún pequeño detalle, aunque sé bien que el dinero es un tema bastante serio ahora. En fin, después de aquel encuentro con la mujer, digamos que él no estaba en un momento donde su imaginación estuviera al 100%. Estaba muy golpeado, tanto emocional como mentalmente, así que decidió hacer exactamente lo que ella le aconsejó, casi como si fuera una orden. Empezó a visitar bazares y tiendas de antigüedades cada fin de semana. Se sumergió en esa dinámica y de forma extraña sintió una conexión. Inventar historias para cada objeto que encontraba era algo que disfrutaba, lo mantenía entretenido y por primera vez en muchos meses le permitía olvidarse de quién era. No es que eso fuera a solucionarle la vida por completo, claro, pero al menos estaba trabajando en ello. Necesitaba un respiro, un espacio donde, por fin, pudiera tomar aire. Necesitaba dejar de sentir tanta tensión, tanta presión y el peso de todas las cosas que debía resolver con urgencia. Ahí, en el bazar, en cualquiera que visitara, cuando se topaba con un payasito triste sentado en un banquito, un muñeco pequeñito, se ponía a pensar, esto no es un juguete para niños, seguro perteneció a un padre. Se imaginaba una familia nostálgica, donde el padre guardaba el objeto en un lugar visible para todos, pero donde los hijos no podían tocarlo. Ellos querían jugar con el payaso, pero el papá les prohibía acercarse. Por eso el muñeco se veía triste. Quizás antes sonreía, pero tras años de soledad, su expresión se había vuelto melancólica, y él no se daba cuenta, pero en realidad se estaba proyectando. Estaba volcando todo lo que sentía, todo su propio dolor en ese momento. Cada uno de esos objetos contenía pedacitos de su vida, procesados de forma creativa, de una manera que él finalmente podía digerir y comprender. De pronto vio un comedor que solo tenía una silla, y se imaginó estaban ahí peleando a gritos. Y de pronto, como un loco, el esposo agarró una de las sillas y la estrelló contra la mesa. Por eso una de las patas está toda astillada y remendada. Le dejó caer todo el peso encima. Y las otras sillas no, esas se las llevaron sus hijos. Ya estaban grandes y se largaron, dejaron que mamá y papá resolvieran sus broncas. Y él no se daba cuenta, pero mientras soltaba todo eso, estaba reviviendo su propia historia y la de sus papás, sacando todo lo que traía atorado en el alma. Fue algo impresionante, hasta terapéutico. Todo lo que había hecho afuera de repente empezaba a cobrar sentido. Él no entendía cómo, pero las piezas empezaban a encajar. Y fue ahí cuando, de repente, se planta frente a un espejo. Y al ver su propio reflejo, no sintió nada malo. Imagínate lo que quieras.
porque antes sentía de todo al verse al espejo, puras cosas feas, pero esta vez ya no. Se sintió bien y le gustó tanto que preguntó el precio. Era una ganga, así que se lo llevó. Era un espejo con un marco gris, medio feo. Se notaba que no era el original, y abajo terminaba en una cajonera. Era un espejo bastante grande. Qué raro. Aunque estaba súper barato, hasta se lo llevaron a su casa sin cobrarle ni un peso extra. Él ni chistó. Esa misma tarde, ya había un espejo nuevo en la entrada de la casa de su hermana. Cuando ella abrió la puerta y vio el trasto ese, le preguntó, ¿y esto qué onda? Y él le contestó, hermana, perdón, es que me dio por un hobby últimamente. No te voy a dar lata mucho, o tiempo. Te prometo que en el transcurso del siguiente mes, si no me entregan ya la casa, me deshago de él. Pero si me dan la casa, lo quiero conmigo. Es muy especial, porque hoy me pasó algo muy bonito. No te quiero contar porque me da pena, pero tiene que ver con esto. Por favor, déjame tenerlo aquí. Y su hermana Beatriz, la que me manda la historia, dice, narrador, yo no tenía ni idea de lo que estaba metiendo en mi casa, pero me morí de risa porque me sentí como cuando teníamos 10 y 11 años. Mi hermano me estaba pidiendo permiso para todo. El mismo tipo que tenía su negocio, que había logrado tanto y al que todos admirábamos, ahí estaba, pidiéndome permiso por un espejo. Solté una carcajada, él se ofendió, se me quedó viendo y me soltó. Bueno, tampoco te burles de mí. Yo ya no podía aguantar la risa, estaba doblada de la risa y le dije, perdón, no me burlo. Es que me acordé de cuando éramos niños. Habías cambiado tanto que ya hasta se me había olvidado. Él se me quedó mirando extrañado y preguntó, ¿cómo que de cuando éramos niños? Y le refresqué la memoria. Es que de niños me pedías permiso para todo y me daba muchísima risa. Para ir al baño, para vestirte, para salir, hasta para salirte de la regadera. Una vez se quedó ahí encerrado 45 minutos porque no le había dicho que podía salir. Cuando salió, traía las manos y los pies todos arrugados. Él empezó a reírse, narrador, porque ya se estaba acordando y decía, no me acordaba de nada de eso. Y ella le dijo, es que te tuve que enseñar a no pedir permiso para todo, porque hay cosas importantes y otras que no. Había decisiones que solo te tocaban a ti, y Asha, que no. Había decisiones que solo te correspondían a ti. Entonces él empieza a recordar, y, entre risas y buenos momentos, fue como logró aceptar esa maldita cosa infernal que había entrado en la casa, porque desde que ese objeto apareció, todo cambió demasiado rápido. Los hechos tienen mucho que ver con el contexto, y hay que ser muy conscientes de eso. Él está bastante afectado, tanto mental como emocionalmente, y aunque está tratando de mejorar, todavía no se recupera. Beatriz, por su parte, se siente dividida entre su familia, su hermano y sus propios asuntos porque, al fin y al cabo, ella sigue siendo una persona con sus propias necesidades. La niña, la sobrina de este sujeto e hija de Beatriz, apenas tiene 6 años, así que no es consciente de lo que pasa en la casa ni de lo que le rodea. Por otro lado, su esposo viaja mucho por trabajo y está más que acostumbrado a que sea Beatriz quien lleve las riendas del hogar, algo con lo que él está muy conforme. Así que cuando llega y ve algún objeto nuevo en la casa, ni siquiera le presta atención. Él solo quiere disfrutar de su familia. Lo demás está ahí por algo y punto. Asunto terminado. Si a su esposa le gustó, él está feliz. Tienes que entender esto bien para lo que sigue en la historia. Es apenas el primer o segundo día que tienen ese espejo en la casa. Beatriz abre la puerta principal y regresa al coche a sacar unas bolsas del mandado. Justo antes de entrar, ve reflejado en el espejo a su hermano, que está sentado en la sala viendo la televisión. La tele está encendida, pero su hermano se ve como si estuviera en una ropa interior, con una camiseta de tirantes,
y se nota que hay todo un desorden a su alrededor. Te repito, es un espejo de cuerpo completo, bastante ancho, así que se ve todo perfectamente. Ella está a punto de entrar para llamarle la atención, porque eso no es nada apropiado. Además, la niña viene dormida en el carro, y en cuanto la baje y entren, ver al tío en calzones no sería una experiencia muy agradable que digamos. Cargando las bolsas empieza a reclamarle: hermano, por favor, hay límites. Vístete, que ahí viene la nena y está dormida, así que voy a esperar un momento para que subas al segundo piso. Cúbrete ya. Ella da unos pasos hacia adentro, muy molesta. Se da la media vuelta y camina directo a la cocina, evitando mirar al hermano porque no quiere verlo en esas fachas. Simplemente no le interesa. Mientras se dirige a la cocina sigue gritando: acuérdate que en esta casa hay reglas, hermano. Esta vez sí me sorprendiste. Me sentí fatal al verte así. Además, ese desastre que tienes ahí no está bien. Por favor, recógelo. Ella continúa acomodando las cosas mientras le sigue, reclamando, hasta que finalmente le toca la espalda y entró a la cocina y empezó a pegar de gritos. Oye, acuérdate que aquí en la casa no se vale. Ahorita sí me agarraste desprevenida, manito. Fue todo muy de repente. Se sintió horrible verla ahí parada. Y aparte, todo el desastre que tienes no está bien. Por favor, recógelo todo. Ella estaba ahí acomodando las cosas mientras seguía gritando. Y entonces alguien le tocó la espalda. ¡Cállate! Es que en cuanto siente que le tocan la espalda, se le pone la piel de gallina, siente como una descarga. Un latigazo eléctrico le recorre toda la espalda. Suelta las bolsas hacia adelante, da media vuelta y ahí está, su hermano, impecable, de traje, mirándola fijamente, y le dice: ¿qué te pasa, hermana? ¿Por qué te asustas así? Llevo un buen rato gritándote desde el segundo piso. Te escuché llegar. Te preguntaba si necesitabas una mano. Ella no puede creer lo que ve. Mira hacia la sala y efectivamente no hay ni un rastro de desorden. Todo está en su sitio. Su hermano se ve impecable, como si llevara horas arreglado. Lo único es que tiene el pelo un poco alborotado, pero no se parece en nada a lo que ella vio en el reflejo. Ella le dice: hermano, basta. No me gustan estas bromas. Tranquila, manita, te lo digo en serio, no tengo ni idea de qué me estás contando. Ella insiste: es que al entrar te vi, estabas ahí sentado en la sala, viendo la tele y todo estaba hecho un desastre. Él responde: pero si yo ni veo televisión, sabes que no me gusta, no sé de qué hablas. Además, respeto tu espacio. ¿Cómo iba a dejar todo tirado? ¿Y andabas en camiseta de tirantes y boxers?, le pregunta ella. Él le responde: mana, por favor, estoy en tu casa y está mi sobrina ahí. No, discúlpame, pero jamás te faltaría el respeto de esa manera, ni a ti ni a tu hogar. Yo no soy así, te respeto demasiado. Ella se queda helada. No, perdóname, debí ver mal, debí alucinar, y sale de la casa. Cuando llega a la calle, la niña está despierta y tranquila. Todo parece normal. Pasan un par de días, y el ambiente en la casa se siente diferente, pesado, extraño. El hermano ha estado metido de lleno en el trabajo, reuniones con abogados, parece que todo avanza, pero ella siente una vibra rarísima en el hogar. Tanto es así que busca cualquier excusa para pasar el día fuera con su hija. Y al llegar la noche, pregunta si su hermano estará ahí, si su esposo ya volvió. Todo parece estar en calma. No sé si pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 días cuando ocurre lo siguiente. Ella llega a casa cerca de las 6:30 de la tarde. Al entrar, ve que el auto de su hermano no está, tampoco el de su esposo. Sabe que está sola. Pero bueno, la niña está cansada, es hora de cenar y mandarla a dormir rápido, porque mañana hay escuela y la rutina tiene que seguir. Sube al segundo piso, deja a la niña en el baño y le pide que se bañe sola, que ella ya es grande y sabe hacerlo perfecto. Mientras tanto, ella se irá a desmaquillar y a cambiarse a su cuarto. Está en su habitación, concentrada en sus cosas, cuando de pronto algo le llama la atención. Voltea y ve a su niña en la puerta. Lleva puesta una bata blanca. Entonces le dice: pero si te dije que te bañaras, no que te pusieras la pijama.
y escucha el agua de la regadera corriendo. ¿Por qué dejaste el agua prendida?, le reclama. La niña deja de mirarla, gira hacia la izquierda y sigue caminando por el pasillo. La mamá, molesta, le dice: a mí no me faltes al respeto así. Soy tu madre y me vas a hablar bien. Si te estoy llamando, me contestas. Camina detrás de ella, sale de su cuarto y ve cómo su hija entra en la habitación del fondo, la de su hermano. Se mete al cuarto, da unos pasos y se escucha cómo se cierra la puerta. Ella grita: hermano, no me cierres la puerta. No me cierres la puerta, por favor, ábrela. La niña se está portando mal. La niña salió de su cuarto y caminó hacia donde estaba la otra pequeña. Se metió en la habitación del fondo, esa que es de su hermano. Entró, fue avanzando a paso lento y de repente, ¡pum!, la puerta se cerró sola. Ella empezó a gritar: manito, no me cierres la puerta. Por favor, no me la cierres, manito. Ábrela. La niña se está portando mal. No hagas esto. Hay que cortar con eso de raíz, hay que poner orden. Entonces ella le dice: hija, mi niña, pero escucha a su pequeña gritando desde el otro lado. Ábranme, por favor, mientras golpea la puerta desesperada. El pánico le recorrió el cuerpo porque sintió que algo, como una mano fría, le apretaba la espalda baja. Pegó un grito. Salió disparada hacia la puerta y, al abrirla, ahí estaba su niña, envuelta en una toalla, empapada. La nena le dice: ¿qué pasó, mamá? Solo me estaba bañando. La madre se quedó helada. Probó abrir la puerta del cuarto de su hermano, que ahora se abría sin el menor esfuerzo, como si nunca hubiera estado trabada. Al encender la luz, justo frente a donde había visto a la niña hace un momento, estaba el dichoso espejo. Estaba en shock, no lograba entender nada, pero aquel ambiente se sentía pesado, podrido. Algo andaba muy mal. Pasaron los días y empezó a escuchar a su hija llorar por las noches. Cuando le preguntaba, la niña le confesaba que sentía que alguien la observaba desde la oscuridad. La señora ya no tuvo dudas, era el espejo. Así que se llevó a la niña a dormir a su cuarto y cerró con llave, pero la casa seguía sintiéndose extraña, como si algo acechara. Tenía que deshacerse de esa cosa, aunque hasta ese momento todo fueran sospechas. Un día encaró a su hermano: por favor, saca ese espejo de una vez, ya sé que lo tienes en tu recámara. Él se defendió: claro que no, ni lo he tocado, sigue ahí, en la entrada. Ella se asomó al pasillo y lo que vio le voló la cabeza. Le provocó un escalofrío que casi la hace colapsar al instante. Sabía que esa cosa no podía seguir ahí. El hermano insistía: te juro que no lo he movido. ¿Cómo quieres que lo suba hasta tu cuarto si está pesadísimo? No tengo la fuerza. Ella estalló: ya basta. No sé si son tus bromas o qué, pero esto ya pasó de la raya. Caminó hacia la entrada y al mirar el espejo se dio cuenta de algo terrorífico. Estaba inclinado en un ángulo imposible. En el reflejo, ella se veía a sí misma, pero su imagen estaba mirando en otra dirección. No tenía ningún sentido. Era físicamente imposible. Pero lo peor fue cuando esa cosa en el cristal giró la cabeza y le sostuvo la mirada. Solo pudo voltear con su hermano y decirle con voz temblorosa: quiébralo, quémalo, tíralo a la basura, haz lo que sea, pero sácame esta cosa de aquí. Tiene algo maligno. El hermano no perdió el tiempo. Al día siguiente contactó a unos hombres que se dedicaban a retirar escombros y basura. Llegaron en una camioneta pequeña y le dijeron que solo se llevarían el cristal, que mejor él se deshiciera del marco de madera. ¿Y qué voy a hacer con la madera?, preguntó él. Quémala, haz las tillas. Es fácil, le respondieron. Por alguna razón no quisieron tocar la estructura. El hermano les pidió ayuda de inmediato. Con un martillo especial desprendieron el marco y se llevaron el vidrio sin cobrarle ni un centavo. Estaban ansiosos por irse. Él empezó a destrozar la madera con furia. En el patio, donde tenían un asador, fue echando todos los pedazos y astillas hasta que no quedó ni rastro. Todo parecía haber terminado, pero al día siguiente, el esposo regresó de viaje y apenas puso un pie en la casa. Lo mira desde cierto ángulo, como inclinada, y en el reflejo se ve a sí misma pero proyectada hacia otro lado. No tiene ningún sentido. Es imposible que eso esté pasando. Pero lo que es todavía peor es que esa cosa mueve la cabeza y voltea a mirarla directamente. En cuanto sus miradas se cruzan, ella se gira hacia su hermano y le dice: rómpelo, tíralo, quémalo, haz lo que sea, pero sácame esto de aquí, por favor.
Esa cosa tiene algo raro. El hermano no pierde el tiempo ni se anda con rodeos. Al día siguiente contacta a un par de personas. No son expertos en ocultismo, sino gente que se dedica a retirar escombros, basura y cosas pesadas. Llega una camioneta pequeña y ellos le recomiendan que, para deshacerse del problema, les entregue solo el espejo y él se quede con el marco de madera. Él les pregunta: ¿y entonces qué voy a hacer con la madera? Pues quémala o deshazte de ella de alguna forma. Básicamente, que la madera la podía destruir muy rápido sin mayor problema, pero ellos preferían no llevarse esa parte. No sé exactamente por qué, pero el hermano les pide ayuda enseguida. Sacaron un martillo, de esos que tienen unas uñas de metal atrás, y con eso desarmaron todo el marco. Se llevaron el vidrio sin cobrarle ni un centavo, se lo llevaron gratis, y él, en cuanto se quedaron solos, empezó a hacer pedazos la madera. En el patio tenían algo parecido a un asador, así que aprovechó para echar todas las astillas y los restos de madera ahí mismo, hasta que no quedó nada. Todo se quemó. El problema es que al día siguiente, el esposo regresa de su viaje. Desde que iba llegando, ella estaba ansiosa por contarle: «Oye, tengo que decirte algo muy extraño que nos pasó». Pero él, sin dejarla hablar, le dice: «Espera, te traigo una sorpresa». Mientras él entraba a la casa, ella salió a recibirlo, lista para desahogarse y contarle todo lo que habían vivido estos últimos días. Pero él venía cargando algo envuelto, de más o menos 1 metro con 80 centímetros. Era algo ligero con un marco. Ella, confundida, le pregunta: «¿Qué es eso?». Él lo destapa y ahí estaba otra vez el espejo. Él le dice: «Fíjate que me acordé mucho de lo que tu hermano suele hacer con los bazares. Ahora que llegué a la ciudad, pasé por uno y me topé con esto. Sentí como si me hubiera estado esperando, como si fuera para ti. Es una reliquia. Si quieres avanzar en la vida, tienes que ir moviendo este tipo de piezas. Para mí es una historia increíble». Entonces, me mudo a un conjunto de departamentos, que es donde esta señora vive junto a su familia. Son departamentos muy bonitos, de lujo entre comillas, porque la verdad son bastante pequeños. Lo que los hace lucir lujosos son los acabados, pero pues, uno no vive de los acabados, ni te sirven para nada. Yo no soy de ese tipo de gente que le importa eso, pero admito que se ven muy bien. La casa se ve increíble y los vecinos parecen de primer nivel. Si vieran cómo nos vestíamos antes, probablemente ni nos saludarían. Hay que fijarse mucho en las apariencias. Tuvimos que ir renovando el guardarropa poco a poco, ajustándonos a la situación. Y fue ahí, después de unos meses de adaptarnos a esta nueva vida, donde ocurrió algo sumamente extraño. Una vecina llegó a saludarnos, presentándose como la persona que vive en el piso de abajo. Casa. Ella se le quedó viendo fijamente y le soltó: «No, no y no. O regresas esa cosa, ahorita mismo, o ninguno de los dos entra aquí. Yo no voy a dejar que esa porquería pase». Tras el shock, porque ni siquiera se atrevió a subirse al coche para ir a devolverlo, y ella le explicó todo. El esposo se quedó helado y me dice: «Narrador, hasta la fecha él sigue pensando que le hice una broma de mal gusto. Sigue creyendo eso, pero yo prefiero no contarle más para no sugestionarlo. Lo que viví fue real, me dejó marcada, y desde entonces sé que todas esas cosas que se supone que no existen están ahí, afuera, y te lo aseguro, no son nada buenas. Alfonso, Inés y Lucía son una familia. Alfonso es el padre, Inés la madre y Lucía su hija. Acaban de pasar por un episodio de pesadilla que no se les va a borrar de la mente en muchos años. Hay cosas en el día a día que uno puede dejar pasar, pequeñas situaciones sin importancia, pero cuando se vuelve algo constante, recurrente y sin una lógica aparente, el impacto que te deja es profundo. Hace 2 años, Alfonso consiguió un ascenso tremendo que le trajo unos ingresos impresionantes. Eso le permitió codearse, digámoslo así, con un nivel socioeconómico con el que ni siquiera se había atrevido a soñar. Ahora es director de una empresa gigante a nivel nacional, que incluso tiene plantas en el extranjero. Y eso le ha dado un renombre que tiene que cuidar a toda costa. Eso sí, con una carga de trabajo absurda, aunque bien compensada con un sueldo increíble y unas prestaciones de lujo. No crean que fue por favoritismo. Él viene desde abajo, construyendo su vida y su carrera paso a paso. Es puro esfuerzo, sudor
y lágrimas. Tuvo que aprender de relaciones públicas, tuvo que aprender a aguantar vara, a quedarse horas extra cuando no quería, a lidiar con gente insoportable y a elegir muy bien con quién relacionarse. Ha sido un camino largo, pero todo, absolutamente todo, se lo ha ganado a pulso. Entendiendo esto, lo primero que hizo, apenas cumplió 4 meses en el puesto, fue mudar a su familia a un lugar acorde a su nuevo nivel económico. Él me lo cuenta así: mira, yo no soy una persona materialista, al menos no en el sentido superficial. Claro que quiero una buena casa, un buen carro y dinero en el banco. Obvio que sí, pero porque me lo gané. Además, soy muy bueno con los números. Tengo una mentalidad muy financiera. No ando desperdiciando el dinero porque me costó muchísimo conseguirlo. Valoro cada uno de mis logros. Lo de la casa fue estrategia. Me convenían otras cosas, incluso los lugares a los que frecuentaba o el sitio al que planeaba mudarme. Honestamente, no era un lugar que me gustara por el tipo de gente. No conectamos. Para ellos soy el nuevo rico que no se ha ganado su lugar. Era muy pronto para mudarme, pero por otro lado, ahí vivía una de las hijas del dueño de la empresa y pensamos que, si teníamos contacto, igual hacíamos buena química. Nuestra niña tiene la misma edad que la suya, así que tarde o temprano íbamos a coincidir, ya fuera yo o mi esposa en él, lo que he vivido. Lo de la casa lo hice por estrategia. Me hubiera convenido estar en otro lado, la verdad, incluso por los lugares que frecuento o a los que quería ir en ese entonces. Ni siquiera era una zona que me fascinara por el tipo de gente que vive ahí. Simplemente no conectamos. Para ellos, no soy más que el nuevo rico, el tipo que no se ha ganado su lugar a pulso. Por eso, no es momento de mudarme todavía. Pero, curiosamente, una de las hijas del dueño de la fábrica también vivía ahí. Probablemente, si hubiéramos convivido, habríamos hecho buenas migas. Mi pequeña tiene la misma edad que la suya, y tarde o temprano nos íbamos a cruzar, ya fuera yo o mi esposa. Esa cosa es horrible y no está bien que ande jugando con eso. Además, tiene juguetes 1000 veces mejores. Si algún vecino la ve con esa porquería, se van a dar cuenta de que no captamos la broma y se van a burlar todavía más. Resulta que Lucía ni siquiera estaba en la casa, no había aparecido en todo el santo día. No me lo tomo tan a pecho, narrador, ni me pongo a pensar en brujerías ni nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando me enojo me ciego, y ya me conozco de sobra. Me ha pasado un par de veces que termino metiendo mis corbatas al refrigerador. Nos dijo que se enteró de que éramos los nuevos, que ya le habían contado un par de cosas positivas sobre nosotros y que por eso venía a traernos un regalo. Me tendió algo envuelto en papel periódico, y en cuanto lo tuve en mis manos. Así que me mudé a un complejo de departamentos, el mismo sitio donde esta señora residía con toda su familia. Eran unos edificios bastante elegantes, o al menos eso decían, porque la verdad es que los espacios eran minúsculos, tenían acabados de lujo entre comillas, porque al final del día la fachada no te llena la panza ni te soluciona la vida. Yo no soy de fijarme en esas superficialidades, pero hay que admitir que los detalles estaban muy bien cuidados. La verdad es que todo el lugar lucía impresionante, y los vecinos parecían gente de otro nivel. Si nos hubieran visto con la ropa que traíamos de antes, seguramente ni el saludo nos hubieran devuelto. Ya saben cómo son las apariencias, así que tuvimos que ir renovando el closet poco a poco, haciendo un esfuerzo extra. Fue después de unos cuantos meses, justo cuando nos empezábamos a acostumbrar a este nuevo estilo de vida, que algo muy raro sucedió. Una vecina bajó hasta nuestra puerta para presentarse. Nos dijo que vivía justo en el piso de abajo. Se enteró de nuestra llegada. Al parecer ya le habían contado un par de cosas positivas sobre mí, y quiso darnos la bienvenida con un presente. Apareció con un objeto envuelto en papel periódico, y en cuanto lo tuve en mis manos, sentí un escalofrío. Acompañan a relatos de la noche largo en esta noche de penumbra. Y así concluimos nuestro recorrido por los senderos del miedo de hoy. Ya le habían contado un par de cosas interesantes sobre mí, así que apareció con un presente. Llegó con algo envuelto en papel periódico, y me lo puso en las manos por las costumbres de ese sitio y por la actitud de la gente. Yo sentí que se estaba burlando de mí. Pensé que me estaba diciendo, básicamente, esto es lo que te mereces, porque no eres uno de los nuestros, no vienes de una familia de abolengo.
No eres un tipo con dinero. Eres apenas un directorcillo de una fábrica, de una empresita por ahí que acaba de llegar y que no va a durar ni 2 días. No sabes nada de esta élite. Así creí que me estaba hablando. Y no te cuento todo esto por ser un traumado o por andar sobrepensando las cosas, sino porque los conozco, porque he lidiado con mucha gente que es así. Normalmente, cuando te dan un regalo, hay algo oscuro detrás. Así se mueven muchos de los ricos con los que me ha tocado convivir. Sí, he estado en esos círculos sociales y muchos han sido bien tóxicos. No te digo que todos, pero sí bastantes. Y alguien que se te acerca sin que la hayas invitado, sin conocerla de nada, y que te sale con un regalo, es algo muy raro en ese ambiente. Entonces, cuando me lo entrega, envuelto en papel periódico, en ese instante lo entendí. Le di las gracias. No me mostré ofendido. Es parte de la fachada. Pero en cuanto llegué a casa y quité el periódico, me quedó claro. Sí era una ofensa. Lo que estaba ahí adentro era una especie de gnomo o duende horroroso, con una fuentecita y que simplemente decía, abrázame. Primero, se veía fatal, de un gusto pésimo. Segundo, ¿por qué demonios me regalaba eso? Y tercero, ni siquiera me explicó nada sobre la figurita. Simplemente me la soltó. Sentí un coraje, pero un coraje que no te imaginas. Sentí una rabia tremenda. Lo apreté tan fuerte que hasta me hice daño a mí mismo. Al fijarme bien, me di cuenta de que tenía 2 dedos manchados de sangre. Agarré a ese duende, lo puse sobre la mesa y, cuando llegó mi mujer, le solté todo lo que había pasado. Resulta que en la mañana ella ni me entendía. Me decía, ¿por qué te pones así? Si solo fue un regalo. Pero es que ella no lo capta, la gente no te da esas cosas nada más porque sí, me estaban ninguneando, me estaban haciendo menos. Es más, le dije, mira nada más la porquería que me dieron, está horrible. Pero cuando señalé hacia la mesa para enseñárselo, pues ya no estaba. Así que le dije, seguro fue Lucía, lo debe haber tomado para jugar. Vamos a buscarla, porque eso no está bien, está ahí. Directo en el congelador aparecen mis corbatas, cuando yo juraba que las traía en la mano y que las había dejado sobre mi buró. Me ofusco, me pongo tenso, acelerado, y de repente pierdo la noción de las cosas. Mis manos van más rápido que mi cerebro y termino haciendo tonterías. He perdido mi identificación, llaves, cosas así, pero es rarísimo porque he llegado a este puesto precisamente porque el 99.9% del tiempo mantengo una calma impecable. ¿Sabes por qué? Porque me anticipo a los problemas, ya sé cómo se solucionan, pero esto no me lo esperaba y ese día estaba realmente ofuscado. Al final, no me lo tomé tan personal el hecho de que el maldito duende no estuviera. De hecho, mi esposa se rió y me soltó. Ya verás, al rato aparece en el congelador. Ella fue testigo de lo que pasó con las corbatas. Así que, en ese momento, ya no lo vi como un juego. Hasta el día siguiente me pude reír y le dije, me lo tomé muy a pecho, ¿verdad? Y ella me contestó, sí, aparte mira, el duende ya se fue corriendo, y se soltó a reír. Yo le dije, no hombre, al rato va a aparecer, ya verás. Bueno, narrador, desde ese día empezó una situación que me tiene muy nervioso. Las cosas en la casa empezaron a desaparecer. Las llaves del coche, las de la entrada, cubiertos, utensilios de cocina, incluso un álbum de fotos que compré para la familia. Quería que empezáramos a llenarlo con nuestros recuerdos. Te hablo de esto hace ya unos buenos años, y quería poner ese álbum en la mesa de la sala. Quería que, cuando alguien llegara, viera que somos una familia unida, porque para mí la familia es lo más importante. Lamento si suena manipulador, pero yo tenía que cuidar mi imagen por el puesto que ocupaba. Para mí, era fundamental proyectar los mensajes correctos. Había logrado mis ascensos haciendo esta clase de movimientos, ganándome el favor de la gente, y nunca fue algo contrario a lo que sentía realmente. Mi familia es lo primero para mí. Así que, entendiendo eso, imagínate el impacto de que el álbum se perdiera. No estaba por ningún lado. Y eso que yo no había estado ofuscado ningún día en el trabajo. Jamás me ofusco. Si siento que una situación me supera, busco mi espacio al instante, cancelo algunas citas y sé controlarme perfectamente. Yo, por otro lado, como ella también vio lo de las corbatas, ahí sí que no me lo tomé a broma.
Ya hasta el día siguiente me solté riendo y le dije, ¿verdad que me lo tomé muy en serio? Y ella me contestó, sí, y aparte mira, el duende ya se fue corriendo, y se empezó a reír. Yo le respondí, ¿qué va, hombre? Al rato va a aparecer otra vez, ya verás. Bueno, narrador, a partir de ese día empezó una situación que me tenía muy inquieto. Empezaron a desaparecer cosas de la casa, las llaves del coche, las de la puerta, cubiertos, utensilios de cocina. Incluso se perdió un álbum de fotos que compré para la familia, para que empezáramos a guardar nuestros recuerdos. Te hablo de esto hace ya unos buenos años. Yo quería poner ese álbum en la mesa de la sala para que, cuando llegara alguien, viera que somos una familia unida, porque, al final, lo más importante para mí es la familia. Perdona si suena un poco manipulador, pero yo tenía que cuidar esa imagen por el puesto en el que estaba. Para mí era fundamental proyectar el mensaje correcto. Siempre conseguí mis ascensos haciendo ese tipo de movimientos, ganándome el favor de la gente. Y eso nunca fue algo contrario a lo que yo pensaba de verdad. Mi familia es lo primero para mí. Así que, con eso claro, resulta que el álbum de fotos desaparece. Simplemente no está. Y yo jamás había estado alterado por el trabajo. Nunca me estreso. Si siento que una situación me supera, busco mi espacio, cancelo un par de citas y sé controlarme perfectamente. Fuera de las cosas que me importan, yo estoy muy tranquilo. Pero parecía que alguien nos estaba haciendo brujería. Pero bueno, narrador, no creo en esas cosas, así que no le hice caso. Y empezamos al darme cuenta, notar que mi álbum de fotos ya no estaba, había desaparecido. Y mira, yo nunca me he sentido agobiado en mi trabajo, jamás me estreso. Si siento que una situación me supera, busco mi espacio al instante. Nunca me he sentido abrumado en el trabajo, ni un solo día. Jamás me siento presionado. Si surge algo complicado, reprogramo un par de citas y sé controlarme perfectamente. Yo, simplemente, pospongo un par de citas y sé manejarlo todo a la perfección. Es que yo, por otro lado, todo parece estar en orden y la vida sigue su curso. Resulta que dejé ese aparato en la salita, sobre la mesita esa que está bien bajita, a la altura de la rodilla. Ahí lo puse, ahí lo vi, y de repente ya no está. En ese tiempo yo cargaba un celular, de esos que eran radio a la vez. ¿Saben a cuáles me refiero? Una marca muy famosa. El audio era un asco, fatal, pésimo. Tenías que adivinar qué demonios decía el otro, y eran puras complicaciones, porque casi no se escuchaba nada. Pero para enviar mensajes cortos o usar claves de la empresa, pues nos sacaba del apuro. Y ese aparato era de la compañía. Era muy importante. Justo en los días más pesados, cuando estábamos haciendo cambios en la fábrica y yo estaba en casa por la noche, el radio suena, contesto, lo suelto en la mesa y me voy a preparar algo de comer. Al regresar, después de estar viendo la tele un rato, mi esposa y mi hija ya estaban dormidas, así que me iba a quedar despierto toda la noche. Pues, ¿qué creen? El radio ya no estaba, simplemente desapareció. Al día siguiente, lo busqué por todos lados, moví el sillón, las mesas, abrí cajones, puse la casa de a cabeza y nada. El aparato seguía sin aparecer. Por otro lado, mi niña empezó a decir que escuchaba pasitos en la noche, que no la dejaban dormir y que oía unas risitas que salían del closet. Yo pensé, está en edad de imaginar cosas. Es pura sugestión. Seguro vio alguna película de terror o le contaron cuentos en la escuela. Busqué 1000 explicaciones hasta que mi esposa me suelta. Viejo, ¿tú crees en la brujería? Y yo le contesté, no, ni lo digas, esas tonterías no existen. Ni se te ocurra, y menos aquí en nuestra casa. No quiero ni que menciones ese tema. Es que siento que nos están haciendo un trabajo. No me digas eso, mujer. Tú nunca me habías salido con que creías en esas cosas. Viejo, no es que crea, pero escucha esto. Ya van 2 veces, 2 veces. Y no te lo había dicho, pero tú, específicamente tú, siempre dejas las cosas a medias. Pides comida, le das 2 mordidas y no terminas de cenar porque así eres. Pides mucho y casi no comes. Y yo soy la que guarda lo que sobra. Siempre quiero pensar que es porque piensas en mí y en la niña, y que al día siguiente recalentamos todo,
pero la verdad es que sé que eres un atrabancado. El caso es que apenas veo comida en la mesa, voy y la guardo, y ya van 2 veces que, al sacarla del refrigerador, está llena de gusanos, y te estoy hablando de que estaba refrigerada. La vi perfecta hace apenas 6 horas y ahora parece con moho, como si llevara meses ahí tirada, con gusanos. No te quise decir nada al principio, porque mejor contraté a alguien para que desinfectara toda la casa y limpiara a fondo el refrigerador. Ya verás el cargo en tu tarjeta de crédito el próximo mes. Perdona que te lo diga así, pero justo después de eso, el otro día pediste pizza. La metí al refri y al día siguiente, otra vez llena de moho y gusanos. Estuve preguntando con varias amigas y todas coinciden. Nos están haciendo brujería. Así que, viejito, solo para que lo sepas, no es que yo sea de esas cosas ni me interesa meterme en eso. Estoy feliz, pero alguien nos está haciendo un mal. Bueno, pues yo ni le creía ni le hacía caso. Pero Resulta que varias amigas, y de forma unánime, me dicen que me están haciendo brujería. Entonces, mira viejo, para que lo sepas, no son temas en los que me guste meterme, ni me interesa entrar en eso. Estoy muy feliz, pero parece que alguien nos está echando un mal de ojo o algo así. La verdad, narrador, no le creo. No le tomo importancia. Empezamos a vivir un ambiente muy tenso en la casa. Te lo cuento, y ni yo mismo lo puedo creer. Hasta parece que me lo estoy inventando. Pero un día, estando en la sala viendo la televisión, escucho pasitos que cruzan frente a mí. Y justo en la ventana que da al patio central que todos compartimos en estos departamentos, veo cómo se marcan unas manitas. No lo podía creer. Trataba de convencerme de que quizás era la humedad del lugar, que eso hacía que las huellas viejas, tal vez de mi hija o de alguien más, volvieran a aparecer. Hasta que hay otras cosas que sí me importan y me hacen feliz, pero pareciera como si alguien nos estuviera haciendo brujería. Bueno, narrador, no le creo, ni le tomo importancia. Se sentía un ambiente súper tenso en la casa. Te lo voy a contar y hasta a mí me cuesta creerlo, parece algo inventado. Pero un día estaba ahí sentado en la sala, viendo la tele, cuando de repente escucho unos pasitos que cruzan frente a mí. Y justo en la ventana, esa que da directo al patio central que tenemos aquí en los departamentos, veo cómo se marcan unas manitas. No podía dar crédito a lo que veía. Trataba de convencerme de que era por la humedad, que quizás eso hacía que las huellas viejas, tal vez de mi hija o de alguien más, se empezaran a marcar de nuevo, hasta que todo se convirtió en pesadillas. Suscríbete. Adiós. Todo bien. Se están marcando en tiempo real. Y eso que el lugar ni siquiera está húmedo. Además, las manos de mi niña son mucho más grandes que esas marcas. En ese instante, supe que algo extraño estaba pasando. Me salió una oportunidad de trabajo para mudarnos de ciudad y la acepté sin dudarlo ni un segundo. Mi esposa sabe que ellos son mi prioridad absoluta, pero para darles una buena vida, el trabajo es lo siguiente en importancia. Siempre tomo cualquier promoción que se presente, sí o sí. Ella está de acuerdo, así que acepté sin siquiera comentarlo. Cuando le di la noticia me respondió: «Qué bueno, ya me quería ir de aquí». Se siente algo pesado en el ambiente. El día que estábamos haciendo la mudanza, mientras todos empacábamos, ella me llamó y me dijo: «Viejito, ven, entra a la recámara». Estaba en bata. Entonces me soltó: «Te dije que nos estaban haciendo brujería. O bueno, que te la estaban haciendo a ti». Yo le contesté: «¿Ahora con qué vas a salir?». Me tomó de la mano y me llevó al closet. Te lo juro por mi madre, narrador. Te lo juro por mi madre. Ese closet lo conozco como la palma de mi mano. Soy una persona demasiado especial con el tema de la limpieza, los bichos y todas esas cosas. Simplemente no lo soporto. Por eso no tengo problema con que mi esposa mande a fumigar o haga lo que sea necesario. Me causa mucha ansiedad volver a vivir en condiciones precarias, como antes. Así que entramos al closet y me dice: «Mete la mano». Le pregunté: «¿Para qué?». «Mejor trae una linterna». Fui por ella. La encendí y me señaló uno de los cajones. Ahí es donde yo guardaba mi ropa interior, calcetines y esas cosas. Me dijo: «Empuja el fondo».
Le pregunté. ¿Cómo? Insistió. Empuja la parte de atrás. En cuanto hice presión, la madera cedió. Había un hueco en la pared. Y dentro, escondido, estaba mi celular. Una foto mía amarrada, con cabellos dentro de una bolsa llena de lo que parecía tierra de panteón, un crucifijo al revés y el dichoso duende. Narrador, la gente no se mete a nuestros departamentos. Lo primero que hice al llegar fue cambiar las chapas por unas de seguridad que nadie puede abrir. Es imposible entrar. Nadie pudo haber dejado eso ahí. Es un misterio que no deja de darme vueltas en la cabeza. Pero, ¿sabes qué es lo más raro? Ese duende ya no decía, abrázame. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, llegamos al final de esta oscura fogata de relatos. Antes de despedirme, quiero decirles algo. 1. Si lograron sobrevivir a esta fogata y es su primera vez aquí, por favor déjenmelo saber en los comentarios escribiendo. Narrador, sobreviví a la fogata. Y a todos ustedes, mi querida familia nocturna, que ya han pasado por varias fogatas, cuéntenme, ¿cuál fue la historia que más les puso los pelos de punta? Y una cosa más, este año cumplimos 4 años con el canal. Tenemos preparadas sorpresas, porque vamos a llevar nuestras fogatas a sus ciudades, y se va a poner increíble. También estamos preparando cositas especiales, pero necesitamos su ayuda. Ayúdenos suscribiéndose y activando la campanita para que cada vez seamos más en esta comunidad y lleguemos a mucha más gente. Dicho esto, nos vemos en el sábado de sombras, pero por lo pronto, y activen la campanita para que nuestra comunidad siga creciendo y lleguemos a muchas más personas. Dicho esto, nos vemos en el sábado de sombras, pero de aquí en adelante, hubieran visto cómo se la pasaban, fumando y fumando sin parar. Nos vemos en el sábado de sombras. Dulces pesadillas. Suscríbete. Chao, chao. Todo bien. Pesadillas. Suscríbete. Adiós. Todo bien. Me quedé con ganas de contar una historia que creo que no he dicho, o hace muchísimo que no la narro. Bueno, vaya que he contado cosas. Bueno, ya te conté la de Alicia, ¿no? No. Ahí va. A ver si te acuerdas y me dices si ya la solté o no. Va. A ver, espera. No, ya sé, ahí va. A ver si te acuerdas tú y me dices si ya te la había contado o no. Va. Jimmy sí, ya te lo he contado, ¿no? Va. Hay un tema sobre la Santa Muerte que está súper interesante. Porque hay gente que piensa que yo soy adorador de ella. Creo que tiene que ver con esta anécdota. Esta está muy interesante. Porque hay gente que piensa que soy adorador de la Santa Muerte. Creo que todo viene de esa historia. Cuando empezaba con el canal, buscaba personas que hubieran vivido algo extraño. Le pregunté a un montón de conocidos si tenían alguna historia paranormal. Una chica me contactó y me dijo, resulta que empecé a preguntarle a mucha gente a mi alrededor si tenían alguna historia paranormal. Y por ahí me contacta una chica y me dice, oye, tengo unas historias paranormales que creo que no has tocado en tu canal. Le pregunté, ¿de qué se tratan? Y ella me soltó. Tienen que ver con la Santa Muerte. Qué loco, por cómo es ella y la confianza que nos teníamos. Me resultó muy raro que sacara este tema. ¿Por qué? Porque habíamos platicado 1000 veces y nunca había salido a relucir nada de eso. Entonces le dije, sí, a ver, ¿has hablado de eso en tu canal? Le pregunté, ¿de qué? Y me dice, de la Santa Muerte. Qué loco, ¿no? Por cómo es ella y la relación que tenemos. Se me hizo muy raro que me sacara un tema así. ¿Por qué? Porque, aunque llevábamos tiempo platicando, jamás había salido ese tema a la luz. Así que le dije, va, cuéntame, a ver qué onda, qué fue lo que pasó. Y me soltó, mira, te lo voy a contar con todo el respeto y con pavor. Entonces le pregunté, oye, ¿y por qué esa combinación? Y me contesta, es que la familia de mi mamá rinde culto a la Santa Muerte. Yo no, a mí la verdad es que me da escalofríos. Le dije, a ver, cuéntame, ¿cómo va esa historia? Y es que a la Santa Muerte le tienen 1000 nombres, ¿sabes? La Blanquita, la Niña Blanca. Y se arrancó a explicarme todas esas formas de llamarla. Cuando mi mamá se separa de mi papá, todo se nos vino abajo.
Pasamos por rachas malísimas, a veces no teníamos ni qué comer, y éramos 4 hermanos. Imagínate el estrés que se vivía en la casa, era una cosa de locos, no había orden ni control de nada. La puerta de la calle siempre estaba abierta, mis hermanos, iban y venían, y yo todavía era muy pequeña. Me tocaba tomar el transporte público para ir a la escuela. Regresaba yo sola a la casa y me encerraba ahí adentro, porque la verdad no me gustaba ni asomarme. Hasta ese entonces mi mamá no creía en la Santa Muerte ni en nada de esas cosas, pero desesperada por sacar las cosas adelante, empezó a preguntar ahí en el mercado de abastos donde trabajaba a ver qué podía hacer. Entonces le sugirieron: llévate una de las figuritas de las santitas y ponte a rezarle porque ella te va a responder. Y cuenta que a partir de ahí empezaron a ocurrir cosas muy raras en la casa. Lo primero, y que no tiene nada de paranormal, fue que un día, al llegar de clases, la casa entera olía a cigarrillo, pero un olor fortísimo, intenso. Era como si alguien hubiera estado fumando ahí mismo. Y después, ya en plena madrugada, me desperté para prepararme algo de comer. Estamos hablando de que eso sí que... Entonces, paso por el cuarto de mi mamá. Lo veo cerrado, abro la puerta y me encuentro con una escena que se me quedó grabada a fuego. El cuarto estaba atascado de humo, o sea, algo exagerado. Mi mamá estaba ahí hincada, echándole el humo a una estatua de una calavera con su guadaña. Me llevé un susto de muerte, de verdad, no reconocía a mi propia madre. Solo veía a una mujer en una habitación llena de humo con esa cosa ahí. Me dio muchísimo miedo. Cerré la puerta de un golpe y me fui corriendo a mi cuarto. Al rato me buscó. Se veía fatal, demacrada, agotadísima. Me empezó a reclamar que no la estuviera espiando, que ella estaba haciendo unos trabajos para que nuestra situación mejorara. A partir de ahí, el cuarto de mamá se volvió territorio prohibido. Nadie podía entrar, pero a veces, como lo dejaba entreabierto, alcanzaba a ver que tenía varias estatuas de la santa. Les soplaba humo, les ponía licores y 1000 cosas más. A mí me daba pánico, ¿no? Aquello no tenía nada de bonito. Mi mamá no me explicaba nada y en casa no profesábamos ninguna religión, pero eso parecía sacado de una película de terror. Pasó como 1 año o 2 y las cosas iban cada vez peor. Mi mamá ya tenía varios trabajos, pero no dejaba esa obsesión. Cayó en el alcohol, en los excesos. Empezó a traer a muchos novios a la casa y la situación se volvió un caos total. Yo crecía prácticamente sin guía, sintiéndome sola casi todo el tiempo. Ya ni iba a la escuela porque, como a ella no le importaba, ¿para qué? Me quedaba sola en la casa y, sobre todo por las mañanas, empezaban a pasar cosas. Salía de mi habitación y, al regresar, ahí, en una mesita que tenía al lado de la cama, veía a una mujer sentada con un velo negro. Se estaba meciendo y yo me le quedaba viendo, pero ella nunca volteaba. Tenía su capucha puesta y todo. Me causaba un terror indescriptible. Me tenía que ir al sillón de la sala, ¿qué más iba a hacer? Irónicamente, gracias a eso, empecé a ir a la escuela para no estar ahí. Cuando le contaba a mi mamá, ella me decía con mucha calma: tranquila, es la Blanquita que viene a visitarnos. Y yo le decía: mamá, ¿cómo puedes permitir que esa cosa esté en la casa? Empecé a encontrármela en todos lados. Mi mamá abría la puerta y esa cosa estaba parada justo detrás de ella. Una madrugada me levanté con muchísima hambre, con ganas de prepararme algo de comer. Eso era un pecado capital en la casa. Si llegabas a tocar la comida por la escasez que había, te iba muy mal, pero tenía demasiada hambre. Solo quería un par de tortillas o algo así. Fui al refrigerador y al llegar ahí, justo a un lado estaba la muerte con su capucha y su guadaña firme, esperándome. Nunca voy a olvidar que esa entidad nos visitaba constantemente. Nunca nos fue bien, nunca cambió nada para mejor. Mi mamá se volvió una devota absoluta. Mis hermanos también se convirtieron en seguidores. Yo solo intentaba alejarme, y aunque a veces me unía a sus rezos solo por no romper la convivencia, siempre me sentí fuera de lugar. Esto me pasaba que salía de mi cuarto, y al regresar, en una mesita de noche que tenía junto a la cama, ahí estaba sentada una mujer con un velo negro, meciéndose sin parar. Yo me quedaba helada mirándola, pero ella nunca volteaba. O sea, tenía esa capucha puesta y ahí seguía, causándome un terror absoluto.
No me quedaba otra que irme al sillón de la sala. ¿Qué más podía hacer? Por culpa de eso hasta dejé de faltar a la escuela. Se lo contaba a mi mamá y ella solo me decía: tranquila, hija, es la Blanquita que viene de visita. Yo le reclamaba: pero mamá, ¿cómo dices eso? ¿Por qué dejas que esa cosa entre a la casa? Empecé a topármela seguido. Mi mamá abría la puerta y allí estaba esa cosa parada detrás de ella. Una vez en plena madrugada me levanté con... Ya era de madrugada y me moría de hambre. Así que fui a la cocina a prepararme algo de comer. Pero dime, ¿de qué rayos me estás hablando? Aquello era imperdonable en casa, un pecado mortal. Si te atrevías a desperdiciar comida por la falta que hacía, te buscabas un problema grave. Pero es que el hambre me estaba matando. Me había comido un par de tortillitas, o algo por el estilo, así que me dirijo hacia el refrigerador y, justo cuando estoy a punto de llegar, justo ahí, a un costado, estaba parada la mismísima muerte con su túnica oscura y empuñando su guadaña. Y dice: jamás se me va a borrar de la mente que ella nos visitaba, a cada rato en la casa. Nunca nos fue bien, aunque nunca pasó nada grave. Mi mamá se hizo una adoradora, completamente entregada a su fe. Mis hermanos también se volvieron unos fieles devotos. Pero yo solo me fui distanciando. Apenas si me quedaba con ellos durante los rezos y sus rituales por no quedar mal, solo por convivir. Pero, eso sí, siempre se me quedó muy grabado que, al parecer, los demás nunca lograban verla. Yo sí la veía, y la verdad es que siempre me dio mucho miedo. Supongo que yo era más sensible a esas cosas. ¿Quién sabe cómo funcionarán realmente estos fenómenos? Pero creo que esa fue la primera historia que escuché sobre la Santa Muerte. Y desde entonces, cada relato que me cuentan sobre su presencia viene cargado de un terror intenso. Es curioso, porque los devotos dicen: no pasa nada, ella es buena. Pero para toda la gente que no cree, la sola idea les provoca un miedo terrible. Y quienes sí le tienen fe te advierten: mira, síguela si quieres, pero ni se te ocurra traicionarla, porque ahí sí, prepárate, porque te va a ir muy mal. Y así, con este relato, queridos amigos que nos acompañan en Relatos de la Noche Largo, en esta velada tan oscura, hemos llegado al final de nuestro viaje por hoy. Acompañan a Relatos de la Noche Largo en esta velada sombría. Hemos llegado al final de nuestra travesía por hoy. Espero que las historias de esta noche les hayan regalado momentos de puro misterio, escalofríos y mucha emoción. Ahora es momento de apagar la luz, de soltar las preocupaciones, de cerrar los ojos y abandonarse a un sueño profundo y reparador. Muchas gracias por acompañar a Relatos de la Noche Larga una vez más. Nos volveremos a encontrar mañana por la noche, cuando la oscuridad regrese y nuevas historias, cargadas de misterio, estén esperando para salir a la luz. Les deseo una noche tranquila, que descansen muy bien, pero sí, en pleno silencio de la madrugada, llegan a escuchar unos golpecitos suaves en la puerta. No se preocupen, quizás solo sea el viento. Hasta la próxima, y que tengan muy buenas noches.